Bienvenidos a Mundo de Letras. Es un gusto saludarlos y el día de hoy vamos a revisar o hablar sobre un extraordinario cuentista, un literato fuera de lo común. Es un literato mexicano y estamos hablando de Juan José Arreola. En días pasados conmemoramos su natalicio y por eso aquí en Ultimátum, en Mundo de Letras, queremos presentarles algo de Juan José Arreola. Él hacía cuentos. Para revisar un cuento tenemos que ver que tenga un buen tema, un argumento, asunto, narrador, personajes, cómo maneja el tiempo, cómo maneja el espacio, cómo utiliza su lenguaje, qué credibilidad tiene, interés, originalidad, estilo, entre tantos otros, porque un cuento es una historia que va a permitir con claridad, concisión, coherencia, darnos toda esa narrativa en algo muy corto y debe responder de qué se trata, debe tener mucho cuidado el escritor con respecto a qué tipo de narrador está utilizando, describir muy bien a sus personajes principales, secundarios, debe manejar un tiempo lineal o puede utilizar otro tipo de tiempo. Debe tener una descripción de la escenografía con ese lenguaje sensorial. Por eso ustedes cuando empiezan a escuchar un cuento, de repente sienten que están dentro de él. Por ese tipo de lenguaje que está utilizando el escritor, tiene que tener esa credibilidad que uno sienta que realmente pasó, nos debe seducir. El relato debe ser un tema muy original, con un estilo personal y con un ritmo que se va a trabajar desde el exterior o desde el interior, de acuerdo a esa personalidad y naturalidad del escritor, que va a tener un impacto en esa emoción estética sobre nosotros, que va a tener una relación armoniosa entre forma, contenido y ese sustrato poético que va a tener esta obra, que en este caso nos referimos a un tipo de cuento que era un experto, don Juan José Arreola, utilizando figuras literarias y además cambiando esa visión del mundo con respecto a lo que estamos leyendo, donde nos presenta un goce lúdico, es decir, disfrutamos de la lectura y si el lector no lee ese cuento, ¿qué se perdería? Y esto lo logra muy bien con José Arreola en varias obras. Esta es Confabulario, que tiene 162 hojas pequeñas, con 28 cuentos. Él le llamaba Más de Memoria y Olvido. Este señor autodidacta, como decía Emanuel Carballo, que tuvo varios oficios, lo cual le dio esa riqueza con respecto a lo que pasaba en la vida, porque fue vendedor ambulante, periodista, maestro, y como fue actor de teatro, tenía esa deslumbrante personalidad con ademanes categóricos que inquietaba las vidas, las sensibilidades. Desde su primer libro, Varia Invención, que lo va a situar como uno de los mejores cuentistas de el siglo XX. Sus cuentos que componen Confabulario rebasaron ese intento de poderlos describir, si son fábulas, poemas en prosa, crónicas, por esa enorme maestría que tenía Juan José Arreola en el manejo del lenguaje, dándonos una muestra en cada obra de ese gran talento literario. Ha sido una de las personalidades más brillantes de la literatura del siglo XX, Juan José Arreola, que nace un 21 de septiembre y en fechas pasadas celebramos o conmemoramos el nacimiento de este gran literato en Zapotlán el Grande, conocida como Ciudad Guzmán, en medio de la Revolución Cristera, con una niñez frágil que hizo que se retirara cuando estaba en primer grado de la primaria por una enfermedad que lo deja fuera una larga temporada, y él ya había empezado como estudiante oyente. Cuarto de 14 hermanos, asiste desde los 3 años al Colegio de San Francisco, escuela de monjas francesas, donde empieza a gustarle la literatura y el conocimiento en general. Por supuesto que inquieto como era su personalidad, siempre armaba y desarmaba las cosas, y eso era lo que iba a hacer después en la literatura. En esa infancia que transcurre en la Revolución Cristera, donde trabajó como encuadernador con José María Silva y luego en una imprenta del Chepo Gutiérrez. Entre estas dos empieza a acercarse al mundo editorial, a las imprentas, al encuadernado fino, y cuando tenía 15 años ya Juan José Arreola había tenido contacto en la lectura con autores como Baudelaire, Whitman, Godwin, Papini y Shaw. Y esto hace que en ese espíritu inquieto viaja a la Ciudad de México a los 19 años para estudiar teatro en Bellas Artes, donde toma clases con Fernando Wagner y tenía que trabajar para poder costearse esas clases que no eran baratas, y tuvo que hacer varios oficios, entre ellos el de actor de radionovelas de la XEQ,
Así que para los 21 años él ya trabajaba como actor con Javier Villaurrutia y luego con Rodolfo Usigli en la compañía de teatro de medianoche, pero siempre tuvo problemas con respecto a su salud y regresa a Zapotlán en 1940, donde publica su cuento Sueño de Navidad en la revista Vigía, El Vigía. Él ya tenía ciertas influencias de algunos cuentistas rusos, entre ellos Leonidas Andreyev, uno de los mejores cuentistas, junto con Anton Chekhov. En 1941 regresa a la Ciudad de México, pero tiene una congestión alimenticia y una infección intestinal, y esto lo menciono porque él va a tener problemas de los intestinos en muchas ocasiones, y eso se notaba también en su personalidad. Regresa a Zapotlán, imparte clases en una secundaria, escribe, hizo el bien mientras vivió, uno de sus primeros escritos reconocidos. ¿Y qué les parece si le leemos un pedacito de un cuento? Porque tenemos que conocer cómo escribía para que ustedes, cuando vean Juan José Arreola, compren esos cuentos. Debemos leerlos porque nos aporta mucho, y si no, vean, vamos a leer un pedazo o un fragmento de su cuento El guardabujas. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo, consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. A alguien salido de quién sabe dónde le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: «Usted, perdón, ¿ya ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo. Se ve que usted ignora las cosas, porque lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros». Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. «Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención. Está usted loco. Yo debo llegar a T mañana mismo. Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Por favor, este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expelen boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. Pero hay un tren que pasa por esta ciudad. Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo mediante 2 rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que esto pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que eludieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. Y así se va con el cuento Juan José Arreola. Vemos esta parte ya prácticamente final, cuando X, contestó el viajero. En ese momento el viejecillo se disolvió en la clara mañana, pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudentemente al encuentro del tren. Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba como un ruidoso advenimiento. Y es que en este relato tiene un narrador heterodiegético y utiliza una tercera persona gramatical para poder hablar. Dice: desde su interior, el forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad. Así que, en el momento inicial, este narrador, que es omnisciente, que sabe todo lo que pasa, que tiene conocimiento de los hechos, nos informa de la llegada de ese forastero a una estación de tren inhabitable. Y luego el viajero se encuentra con otro personaje, que es este
hombrecillo con una linterna pequeñita, y es un espacio textual donde se van a articular rasgos estilísticos que van a caracterizar a Juan José Arriola, con símbolos, metáforas y otros recursos literarios con un tono irónico aparte. En este cuento del guardagujas nos va a dar un claro sentido de denuncia social, pero de una forma tan sutil que no nos damos cuenta, por ese incierto destino al que se ve la sociedad, por esa competencia del poder político para conducirla hacia la senda del progreso democrático. Hay algunas influencias de Franz Kafka que se perciben en la lectura de este cuento de Juan José Arriola por esa incertidumbre y espera que tiene que pasar, como pasa también en los cuentos y en las novelas de Kafka, El castillo, del escritor checo, donde el protagonista K se ve imposibilitado de entrar al castillo y este personaje kafkiano le toca una interminable espera como la que está pasando con este pasajero de Arriola en la solitaria estación. En otro texto de Kafka vemos una confusión cotidiana y aquí podemos ver también cómo hay una confusión donde no se sabe qué va a pasar. Esto pasa con esa forma como Juan José se prepara desde los 10 años. Él ya era alguien sobredotado para lo que iba a hacer. Desde que viaja a Guadalajara en 1943 por recomendación de su primo Enrique, empieza a trabajar como periodista, escribe artículos y luego tiene oportunidad de estar en Francia cuando Luis Jouvet llega a Jalisco. Juan José Arriola, admirador del actor, se entrevistó con él y le ofrecieron una beca en Francia, y gracias a eso el mexicano pudo asistir después de la Segunda Guerra Mundial a diversos espectáculos teatrales en París, pero siempre cursó de repente con un problema de depresión y más el extremo clima de Francia lo hizo que regresara a la Ciudad de México. Trabajó como traductor, redactor, corrector del Fondo de Cultura Económica, tradujo La Isla de Pascua, el cine y su historia técnica, el arte teatral, el arte religioso. Ahí conoce a Daniel Cosío Villegas, otro extraordinario autor, y publica varias invención y trabaja en el Colegio de México. Después lo despiden del Fondo de Cultura Económica, escribe Confabulario en 1952, luego dirige una compañía teatral. Arriola le llama poesía en voz alta y van a representar obras de García Lorca, Ionesco, Paz. Y hablar de Arriola, de Juan José Arriola, sería hablar de muchísimo durante bastante tiempo, porque ha sido uno de los escritores mexicanos de cuento extraordinario, y recuerdo haberlo visto varias veces de niño. Me llamaba mucho la atención esa personalidad del sombrero, de esa levita negra y esos ademanes, y luego cuando lo veo de comentarista en el Mundial de Fútbol, yo dije, ¿Cómo va a estar Juan José Arriola de comentarista en el fútbol? Y ahora disfruto esas elucubraciones que hacía cuando hablaba del fútbol. Esto lo pueden buscar en YouTube ustedes y ver esa extraordinaria personalidad y cómo en esa forma de expresarse. Y es que yo no entiendo cómo van detrás de una pelotita que se van a meter en eso que llaman portería, pero la literatura, y hacía la comparación con la literatura, y entonces nos podía hacer ese plus dentro de los comentarios de fútbol, dentro del análisis del mundial, cómo se atrevieron a tener a un literato de esa talla, y además qué resultado les dio, porque realmente nosotros veíamos eso y era divertido, pero además con mucha cultura, ver cómo alguien que no era experto en fútbol y que no le gustaba, seguramente no le había gustado el fútbol, en ese momento hace ese esfuerzo y lo hace muy bien en un trabajo como actor, que también era Juan José Arriola. Así que, amigas y amigos, los invitamos, ya saben, en Ultimátum MX a leer. Saquemos esos libros, busquemos esos libros de Juan José Arriola, que es uno de los autores que les recomiendo muchísimo. Van a aprender demasiado de él, se van a divertir, se van a carcajear de sus cuentos, de sus historias. Van a regresar a ese México de antes y enseñémosles, contémosles a los hijos, a los adolescentes, que también se diviertan en lo que es la literatura. Así que, amigas y amigos, los esperamos en otro programa de Mundo de Letras. Y ya saben, aquí en Ultimátum MX, donde tienen los noticieros en la mañana y en la tarde, y un gran número de programas para usted, pensados para usted y su familia. Así que nos vemos y no se olvide